¿Alguna vez sentiste que eras tú mismo quien complicaba todo? Incluso cuando querías lo mejor para ti. No es casualidad ni es pereza. Tampoco es, siempre me pasa lo mismo. Es que tu mente tiene un sistema secreto. Un sistema de defensa tan sofisticado, que opera sin que lo notes. Y su misión no es hacerte feliz. Su misión es mantenerte a salvo. Incluso si eso significa sabotear tu felicidad. Tu cerebro está cableado para la supervivencia, no para el éxito. Quiere lo conocido. Lo controlable. Lo que no duela. Y si alguna vez asociaste el éxito con rechazo, el amor con abandono, o la visibilidad con vergüenza, entonces tu mente hará todo lo posible para evitarlo. ¿El problema? Lo hace en silencio. No verás una alarma. No sentirás un rechazo directo. Lo que sentirás es un bajón de energía justo cuando debes actuar. Una distracción que no puedes evitar. Una postergación, porque ahora no es el momento ideal. Y detrás de todo eso, una mente que cree que está haciendo lo correcto. Esto no es una conspiración externa. Es una conspiración interna. Silenciosa. Profunda. A veces, incluso brillante. Tu mente se vuelve tu estratega del autosabotaje. Y no lo hace desde el odio. Lo hace desde el miedo. Un miedo tan arraigado que se camufla en forma de racionalidad. Mañana será mejor. Quizá todavía no estás listo. Y si te esfuerzas y no resulta, ¿para qué? Y tú, sin darte cuenta, obedeces. Pero, ¿cómo empieza esta conspiración? Con asociaciones invisibles. Momentos del pasado que grabaron una lección emocional en tu sistema. No te expongas, o se reirán de ti. No seas demasiado feliz, o algo malo pasará. Si ganas, los demás te van a odiar. Y así, cada intento de crecer despierta alarmas internas. Alarmas que no suenan con ruido, sino con pensamiento. La conspiración del autosabotaje es elegante. No te impide avanzar de frente. Te convence de que tú elegiste no hacerlo. Y ese es su verdadero poder. Porque cuando crees que estás tomando tus decisiones libremente, pero en realidad estás obedeciendo a un miedo oculto, es casi imposible romper el ciclo. Pero no es imposible. Lo primero es ver que existe. Lo segundo es entender que no es tu culpa. Y lo tercero, lo más poderoso, es que puedes reprogramarlo. Tu mente no es tu enemiga. Solo necesita nuevas instrucciones. Pero antes de dárselas, necesitas entender de dónde aprendió a sabotearte. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. ¿Y si te dijera que la mayoría de las veces no eres tú quien decide sabotearse? ¿Y si la decisión ya estaba tomada, años antes? Este capítulo es una excavación. No de tu presente, sino de tu origen. Porque todo autosabotaje tiene un nacimiento. Un momento. Un recuerdo. Una escena que quedó guardada como una verdad absoluta, aunque tú ya la hayas olvidado. No importa si fue hace 5, 15 o 30 años. Hay algo que tu mente sigue repitiendo como si aún estuviera ocurriendo. Y lo más inquietante es esto. No lo recordarás como trauma. Lo recordarás como normalidad. La mente es brillante en ocultar los momentos incómodos. No te muestra la herida, pero te deja el patrón. No te deja el recuerdo, pero sí la reacción. Y ese patrón, que hoy llamamos autosabotaje, en realidad empezó como supervivencia. Imagina esto. Un niño saca buenas notas, se siente orgulloso, y corre a mostrárselas a sus padres. Pero recibe indiferencia. O crítica. O burla. Ese niño no lo racionaliza. No dice, esto fue injusto. Lo que dice, sin decirlo, es, quizá no debo brillar tanto. Y esa idea, enterrada bajo años de vida adulta, se convierte en un sistema operativo silencioso. Así nacen las decisiones que hoy no entiendes.
¿Por qué siempre freno justo cuando estoy por lograrlo? ¿Por qué dudo tanto de mí, si tengo evidencia de que soy capaz? ¿Por qué repito los mismos errores si ya los conozco? Porque hay algo que sigue creyendo que protegerse del dolor es más importante que alcanzar el éxito. Y no es algo actual. Es algo antiguo. Algo que podrías haber olvidado, pero que tu sistema emocional jamás soltó. Esto es lo que llamamos el origen fantasma del autosabotaje. Y no se repara ignorándolo. Se repara mirándolo de frente, con compasión. Con la valentía de preguntarte: ¿de dónde aprendí a hacerme esto? ¿A quién estoy siendo leal sin saberlo? ¿Qué versión de mí todavía cree que no merece más? Estas preguntas no son cómodas. Pero ahí comienza la transformación real. Porque si logras identificar el momento en que empezaste a dudar de ti, también puedes crear el momento en que empieces a confiar de nuevo. Y justo antes de seguir, tengo una pregunta para ti. ¿Qué crees que pesa más, el miedo a fracasar o el miedo a tener éxito? Déjalo en los comentarios. Vamos a abrir este debate. Lo que digas puede cambiar la perspectiva de alguien más que está viendo esto en silencio. Y si esto ya te hizo pensar diferente, suscríbete. Porque lo que viene, va a sacudirte aún más. En el próximo capítulo, vamos a desenmascarar las versiones de ti que no son tuyas, pero has defendido toda tu vida. ¿Quién serías si nadie te estuviera mirando? Piénsalo, en serio. ¿Cómo actuarías si no tuvieras que cumplir con ninguna expectativa, ningún rol, ninguna imagen? La mayoría de nosotros no lo sabe. Porque desde muy temprano, aprendimos a usar máscaras. Máscaras para sobrevivir. Para agradar. Para evitar el rechazo. Para sentirnos suficientes. Y lo más inquietante es que muchas de esas máscaras ya no sabemos que lo son. Creemos que somos eso. El fuerte. El responsable. El gracioso. El que no necesita ayuda. El que siempre tiene todo bajo control. Pero detrás de cada máscara, hay una necesidad no satisfecha. Una herida que no sanó. Un niño o niña que no fue visto, y tuvo que volverse alguien distinto para sentirse aceptado. Ese disfraz fue útil. Te protegió. Te dio pertenencia. Te ayudó a funcionar en un entorno donde ser tú parecía peligroso. Pero hoy, esas máscaras ya no te protegen. Hoy, te encierran. Porque cuando vives interpretando un papel que no es tuyo, terminas alejándote de ti mismo. Y eso es gasolina pura para el autosabotaje. Porque por fuera pareces exitoso, pero por dentro estás agotado. Porque actúas con seguridad, pero cada decisión está cargada de miedo. Porque cumples con todos, menos contigo. Y lo más duro es que no sabes cómo dejar la máscara sin sentirte expuesto. Es como si al soltar el personaje, perdieras el amor que ganaste con él. Pero aquí viene la revelación. Si necesitas fingir para ser querido, no estás siendo querido realmente. Solo está siendo aceptada tu máscara. ¿Y qué pasa con el resto de ti? El que tiene miedo. El que duda. El que quiere cosas distintas. El que no sabe si puede con todo. Ese tú, el real, sigue esperando ser bienvenido. Y cada vez que eliges la máscara en lugar de tu verdad, te saboteas. Porque decides sobrevivir en vez de vivir. Este capítulo no es para que te juzgues. Es para que empieces a notar en qué momentos no estás siendo tú. Cuando dices sí, queriendo decir no. Cuando sonríes para no incomodar. Cuando finges que todo está bien para no preocupar a nadie. Cuando te esfuerzas el triple solo para que no te cuestionen. Esa no es tu esencia. Es tu sistema de defensa disfrazado de personalidad. Y sí, soltar esa versión duele. Pero mantenerla, te cuesta la vida entera. El primer paso para dejar de sabotearte es dejar de interpretar un papel que ya no necesitas. Tu autenticidad no es peligrosa. Es el camino. Y en el próximo capítulo,
vamos a descubrir cómo las cicatrices que creías superadas, todavía dictan tus decisiones sin que lo sepas. ¿Sabes qué es lo más engañoso de una herida emocional? Que puede estar cerrada, pero no sanada. Una cicatriz no duele al tacto, pero sigue marcando la piel. Y lo mismo pasa con el alma. Muchas de las decisiones que tomas hoy no son realmente tuyas. Son respuestas emocionales automatizadas que nacieron del pasado. Reacciones que se volvieron reflejo. Y si no las reconoces, controlan tu vida. Este es el efecto cicatriz. Una distorsión emocional que ocurre cuando tu mente usa experiencias dolorosas del pasado para interpretar todo lo que vives ahora. Como si aún estuvieras en ese lugar, con esas personas, con ese miedo. ¿Te has preguntado por qué ciertas críticas te destruyen más de lo normal? ¿O por qué no soportas sentirte ignorado, aunque objetivamente no esté pasando nada? ¿O por qué te cuesta tanto confiar, incluso cuando no hay señales de traición? No es debilidad. Es memoria emocional activa. Y aquí está el problema: cuando tu pasado no ha sido digerido, tu presente se convierte en una repetición. Como si tu vida fuera una película, y tú solo cambiaras el elenco, pero repitieras el guión. Esa es la raíz de muchos autosabotajes. Porque cada vez que te acercas a algo que podría hacerte feliz, tu sistema recuerda lo que una vez te dolió. Y antes de que ese dolor pueda repetirse, te adelantas y lo arruinas tú mismo. Así tienes el control. Así no duele tanto. Así no te toma por sorpresa. Pero vivir así es vivir con freno de mano. Es como manejar mirando por el retrovisor. No avanzas. Solo repites. Lo más paradójico es que muchos ni siquiera recuerdan el momento en que se grabó ese patrón. Porque no siempre fue un trauma gigantesco. A veces fue una serie de gestos pequeños, una mirada de desaprobación, una burla, un silencio en el momento equivocado. Momentos que te enseñaron que sentir era peligroso. Que confiar era ingenuo. Que fallar era imperdonable. Y esos aprendizajes se quedaron a vivir en tu sistema. Invisibles. Intactos. Activándose cada vez que algo se parece, solo un poco, a lo que te lastimó. Pero aquí va algo poderoso. No tienes que eliminar tus cicatrices. Solo necesitas entenderlas. Una cicatriz bien vista se vuelve sabiduría. Una cicatriz ignorada, se vuelve trampa. Este capítulo es una invitación a mirar atrás, no para quedarte allí, sino para entender de dónde vienen tus reflejos. Esos impulsos que hoy te sabotean sin que lo sepas. Porque si logras identificar qué parte de ti sigue reaccionando al pasado, puedes traerla al presente. Puedes actualizar tu sistema emocional. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de huir de lo que fuiste, recuperas el poder de decidir quién quieres ser. Pero antes de seguir, ¿crees que la gente realmente cambia, o solo aprende a ocultar mejor su dolor? Déjalo en los comentarios. Estoy leyendo todo. Lo que digas puede hacer que otro vea su historia de otra manera. Y si esto te está haciendo pensar diferente, suscríbete. No para sumar números, sino porque este viaje está apenas comenzando. Y lo que viene, va a tocarte aún más. En el próximo capítulo, vamos a hablar de algo que haces todos los días sin pensarlo, y que podría estar destruyéndote poco a poco. No todo autosabotaje grita. Algunos susurran. Se esconden en lo cotidiano. En esos hábitos tan pequeños, tan normales, que jamás pensarías que están destruyendo tu vida desde adentro. Y lo peor, es que tú los defiendes. Les das excusas. Los llamas rutina, forma de ser o cosas que todos hacen. Pero lo cotidiano no siempre es neutral. Hay hábitos que parecen inofensivos, hasta que un día te das cuenta de que están robándote años de vida, oportunidades, energía, relaciones, sin hacer ruido. ¿Ejemplos? Revisar el teléfono apenas abres los ojos. Decir sí, cuando quieres decir no. Postergar lo importante porque estás cansado. Evitar conversaciones incómodas.
Hacer scroll en redes durante horas, sin pensar. Cada uno, por sí solo, parece irrelevante. Pero juntos, forman una telaraña. Una estructura invisible que sostiene tu zona de confort. Que impide el cambio. Que nutre el autosabotaje. Y no es que estos hábitos sean malos por sí mismos. El problema es la intención emocional detrás. ¿Por qué haces scroll infinito? Para anestesiarte. ¿Por qué postergas? Porque enfrentar el reto te confronta con tu miedo a fallar. ¿Por qué siempre estás ocupado? Porque si te detienes, tal vez tendrías que escucharte. Lo que parece costumbre es muchas veces evitación emocional. Y eso, te aleja todos los días de la vida que realmente quieres vivir. Hay personas que no fracasan por grandes errores. Fracasan por microdecisiones repetidas. Por hábitos cómodos pero corrosivos. Por gestos automáticos que, con el tiempo, se convierten en identidades. Porque si todos los días decides no avanzar, no poner límites, no decir lo que sientes, no intentarlo de verdad, un día despertarás y verás que no estás donde querías. Y no sabrás cuándo pasó. Los hábitos no se sienten peligrosos porque se sienten tuyos. Pero tú no eres tus hábitos. Eres quien los elige. O quien decide no cuestionarlos. Este capítulo es una provocación directa. No para que te juzgues, sino para que mires con lupa lo que haces en piloto automático. ¿Qué hábitos sostienen la versión de ti que ya no quieres ser? Haz una lista. Escríbela. Enfréntala. Porque si quieres una transformación real, no puedes esperar que ocurra con los mismos gestos diarios que la sabotean. El autosabotaje, en su forma más sutil, es solo eso, la repetición inconsciente de lo que ya no te sirve. Y en el próximo capítulo vamos a ir más profundo aún, porque vamos a hablar del lenguaje. No el que usas con los demás, sino el que usas contigo. Las palabras que eliges no solo describen tu realidad, la crean. Y no me refiero a misticismos. Hablo de algo concreto, el lenguaje interno que usas para explicarte lo que vives. Ese diálogo silencioso que tienes contigo cada día. La voz que nadie más oye, pero que define lo que haces, lo que permites, lo que sueñas, y lo que te niegas. Aquí es donde el autosabotaje se vuelve maestro. Porque no siempre te detiene con acciones. Muchas veces, lo hace con frases. Frases que suenan lógicas. Incluso humildes. Pero están cargadas de miedo, inseguridad o resignación. ¿Te suenan estas? No es para tanto. Seguro alguien ya lo hizo mejor. No quiero parecer arrogante. ¿Y si fracaso de nuevo? No estoy listo aún. Todas parecen inofensivas. Pero todas tienen veneno emocional. Ese veneno es la duda que debilita tu impulso. El lenguaje del autosabotaje no se grita. Se susurra. Se camufla en prudencia. Se disfraza de sensatez. Pero en el fondo, tiene una intención clara, mantenerte donde estás. Y lo más perverso es que lo hace en tu propio idioma. Con tus propias palabras. Con tu propia voz. No es un ataque externo. Es un contrato interno que ni siquiera sabes que firmaste. Y ese contrato tiene cláusulas como: no te muestres demasiado. No hagas olas. No creas que puedes más. No molestes. No incomodes. No sueñes tan alto. ¿Sabes qué tienen en común todas esas frases? El mensaje oculto: no eres suficiente. Y cuando repites algo así todos los días, aunque sea con otras palabras, tu cerebro lo toma como ley. Pero aquí viene la clave, también puedes reescribir ese lenguaje. No con frases de autoayuda vacías, sino con palabras con sentido, con presencia, con verdad. Cambiar tu diálogo interno no es fácil. Pero es urgente. Porque mientras sigas hablándote como un enemigo, no podrás avanzar como un aliado. Haz una pausa. Piensa,
¿Cuál es la frase que más te repites cuando estás por hacer algo importante? Esa frase puede estar moldeando tu destino. ¿Y si la cambias? ¿Y si empiezas a hablarte como si realmente creyeras en ti? Haz la prueba por un solo día. Cuando pienses, no puedo, cámbialo por, voy a intentarlo igual. Cuando digas, soy un desastre, di, hoy me está costando, pero no soy eso. Cuando pienses, nunca me sale, reemplázalo por, estoy aprendiendo. Parece simple. Pero no lo es. Porque cuando cambias tu lenguaje interno, cambias tu identidad emocional. Y si logras hacer eso, el autosabotaje pierde una de sus armas más poderosas, tu propia voz contra ti. Y ahora quiero saber. ¿Cuál es la frase que más te repites, y qué te gustaría dejar atrás? Déjala en los comentarios. No estás solo en esto. Lo que compartas puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Y si esto te tocó, ya sabes, suscríbete. Este viaje no se trata de likes. Se trata de despertar. Porque en el próximo capítulo, vamos a hablar de algo todavía más inquietante. ¿Y si fracasar no es tu miedo, sino tu forma de protegerte del éxito? Este capítulo es incómodo. No porque te acuse, sino porque te revela algo que casi nadie se atreve a pensar. ¿Qué pasa si no estás fracasando por error, sino por diseño? ¿Qué pasa si todo lo que haces, bien, tu disciplina, tu perfeccionismo, tu obsesión por los detalles, en realidad es una estrategia, para no tener que enfrentarte a lo que realmente te asusta? Muchos no le temen al fracaso. Le temen al éxito. Porque el éxito cambia las reglas. Te expone. Te exige. Te separa. Te obliga a sostener algo más grande que tú. Y si, en lo profundo, sientes que no mereces brillar, tu mente buscará formas de mantenerte a salvo. ¿Y cómo lo hace? Con una trampa perfecta, hacer todo correctamente, pero con una dosis invisible de autodestrucción. El autosabotaje de alto rendimiento. Sí, suena contradictorio. Pero existe. Y es más común de lo que imaginas. Personas que trabajan duro, pero eligen el momento menos adecuado para lanzar. Que estudian sin parar, pero jamás se sienten listas. Que hacen networking, pero nunca se atreven a pedir lo que realmente quieren. Que hacen contenido, pero lo borran antes de publicarlo. ¿Te suena? Esto no es falta de esfuerzo. Es exceso de miedo, disfrazado de excelencia. Tu mente racional dice, estoy avanzando. Pero tu sistema emocional dice, si avanzo demasiado, me expongo, y me pueden dañar. Y así entras en un ciclo desgastante. Te acercas al logro. El miedo se activa. Te autosaboteas. Te sientes culpable. Te exiges más. Repites. Una y otra vez. Hasta que algo dentro de ti empieza a creer que simplemente no eres capaz. Pero no es verdad. Lo que pasa es que hay una parte de ti que está convencida de que el éxito duele más que el fracaso. Porque el fracaso es familiar. Conocido. Tiene consuelo. Empatía. Excusas. Pero el éxito, te deja sin coartadas. Te obliga a sostener tu valor. A permitirte recibir. A confiar. Y eso da miedo. Por eso este capítulo no es para motivarte. Es para confrontarte. ¿Y si lo que llamas prepararte mejor es solo una excusa elegante para no actuar? ¿Y si lo que llamas perfeccionismo es miedo a que te vean de verdad? ¿Y si tu necesidad de control es un reflejo de que no confías en ti? Aquí no hay juicio. Solo verdad. Y una invitación. Deja de esconderte detrás de tu esfuerzo. Deja de disfrazar el miedo de excelencia. Tu valor no está en lo que demuestras. Está en lo que te permites recibir sin sabotearlo. Hoy podrías dejar de intentar hacerlo perfecto, y empezar a hacerlo real. Y justo ahora, antes de seguir con la transformación más profunda, quiero abrir un espacio.
¿Te has dado cuenta de que a veces saboteas tu propio éxito por miedo a lo que pueda venir después? Déjalo en los comentarios. Este capítulo va a tocar muchas verdades que a veces duelen, pero también liberan. Y si no te has suscrito aún, este es el momento. Lo que viene va a enseñarte cómo reescribir el guión interno que has estado siguiendo sin saberlo. Todo lo que haces, todo lo que decides, todo lo que toleras, sigue un guión. Un libreto que no escribiste conscientemente, pero que has estado actuando desde hace años. Y ese guión dicta si vas por lo que sueñas o si te conformas. Si te atreves o si retrocedes. Si crees que mereces, o que estorbas. El problema no es tener un guión. El problema es no saber que lo tienes. Y lo más duro de aceptar es esto: ese guión te lo escribieron otros. No con maldad. No siempre con intención. Pero sí con fuerza. Familia. Sociedad. Escuela. Cultura. Experiencias pasadas. Todos dejaron líneas que repetiste hasta hacerlas tuyas. No hagas tanto ruido. Sé agradecido con lo que tienes. No sueñes tan alto. Eso no es para gente como tú. El éxito cambia a las personas. Líneas que te programaron. Que definieron tu rango de posibilidades. Y ahora, de adulto, cada vez que intentas salirte de ese libreto, algo dentro de ti entra en pánico. Porque traicionar el guión se siente como traicionar tu identidad. Pero hay una verdad poderosa que lo cambia todo. Tú puedes reescribir el guión. Y no necesitas quemarlo todo para empezar. Solo necesitas darte cuenta de que no es ley. Es solo una historia. Y tú eres el autor. Este capítulo es una invitación concreta a hacerlo. A observar tu narrativa interna. ¿Qué historia te cuentas sobre ti mismo cada vez que fallas? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien te valora, y no lo crees? ¿Qué historia te cuentas cuando estás a punto de lograr algo, y aparece la duda? Esas historias tienen nombre: creencias. Y las creencias no se eliminan a la fuerza. Se transforman con evidencia emocional. Eso significa hacer cosas distintas, que desafíen lo que siempre creíste de ti. Aunque sea incómodo. Aunque sea contradictorio. Aunque no te sientas listo. Si siempre creíste que no eres capaz, atrévete a terminar algo importante. Si creíste que nadie te escucha, habla. Si creíste que el amor es peligroso, permite que te amen. Cada una de esas acciones reescribe una línea del guión. Y cuanto más lo haces, más fuerza toma la nueva historia. La historia donde no estás atrapado en el pasado, sino escribiendo el presente. Eso sí, tu mente se resistirá. Te pedirá volver a lo conocido. Te dirá que estás actuando raro. Que no eres tú. Y en parte tendrá razón. No eres tú, eres tu versión futura, tocando la puerta. Reescribir el guión no es actuar distinto. Es permitirte ser distinto. Y eso requiere valor. Pero también trae una recompensa inigualable. Paz interna. Porque cuando dejas de vivir según un libreto ajeno, el ruido mental disminuye. El sabotaje se disuelve. Y aparece algo más profundo. Libertad. Y ahora dime. ¿Cuál es la frase que más te repitieron cuando eras niño, y que hoy quieres borrar de tu historia? Déjala en los comentarios. Este espacio también es un acto de reescritura colectiva. Y si aún no te suscribiste, este es el momento. Estamos a punto de cerrar este viaje, y lo mejor viene ahora. En el próximo capítulo, hablamos del momento en que la guerra interna termina, y por fin, puedes empezar a vivir en paz contigo. Imagina despertar un día sin sentir que tienes que demostrar nada. Sin el peso constante de hacerlo todo perfecto. Sin el miedo sutil a fallar. Sin la vocecita que te cuestiona cada paso, cada palabra, cada decisión. Solo tú. Contigo. En paz. Eso es libertad interna. Y no, no es magia.
No es un estado eterno de felicidad. Es otra cosa. Es el momento en que dejas de pelear contigo mismo. La guerra silenciosa termina. Ya no necesitas disfrazarte para encajar. Ya no usas el esfuerzo como anestesia. Ya no le haces caso a la voz que dice, no eres suficiente. Porque aprendiste algo fundamental, esa voz no eres tú. Es un eco. Un residuo de dolor. Un reflejo de antiguos miedos. Una parte de ti que solo quiere protegerte, pero que ya no necesita decidir por ti. Libertad interna no es tenerlo todo bajo control. Es poder elegir desde la conciencia, no desde el miedo. Es darte cuenta de cuando estás actuando desde la herida, y tener la capacidad de detenerte, respirar, y elegir diferente. Es reconocer tus patrones sin juzgarte. Es mirar tus caídas con compasión. Es verte entero, incluso cuando no te sientes fuerte. Y ahí, justo ahí, empieza algo nuevo. Una vida sin autosabotaje. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ahora lo ves venir. Lo reconoces. Lo entiendes. Lo desmontas. Y en lugar de frenarte, lo conviertes en señal. En recordatorio de que estás saliendo de la jaula. Porque eso fue siempre el autosabotaje, una jaula mental con barrotes invisibles. Hoy, ya no estás dentro. Hoy tienes las llaves. Y con ellas, viene el verdadero poder, construir tu vida desde una base nueva. Una base donde no tienes que ser perfecto, ni demostrar nada, ni protegerte de todo. Solo estar. Ser. Crear. Elegir. Y sí, a veces dolerá. Porque crecer duele. Pero quedarte donde estás duele más. Así que elige. Porque esta vez, si es tu decisión. Y antes de cerrar este capítulo, y este viaje, quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué decisión vas a tomar hoy para dejar de sabotearte? Déjala en los comentarios. Esta no es solo una pregunta retórica. Es una declaración. Una promesa. Un punto de partida. Y si llegaste hasta acá, gracias. Suscribirte no es un gesto cualquiera. Es un símbolo. De que estás listo para vivir diferente. Con más conciencia. Más verdad. Más tú. Porque cuando la guerra interna termina, empieza tu verdadera vida. Y créeme, es una vida que vale la pena.